Hechos capítulo 2, voy a leer versículo 41 y 42, que dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Les pido que por favor me acompañen a orar para comenzar el servicio. Señor, te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por el don que nos has dado de la salvación y, Señor, por colocarnos en tu iglesia, que es tu cuerpo, Señor. Señor, ahora que nos acercamos a ti, Señor, pedimos que tú nos ayudes y nos guíes, que tú, Señor, nos des entendimiento, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a recibirla, Señor, y que seamos edificados y animados, que seamos santificados por medio de ella, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros y nos encomendamos a ti en este tiempo. Que este tiempo, Señor, tu nombre sea exaltado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como algunos de ustedes saben, el lunes tuvimos una junta con los hermanos de Carlsbad Community Church acerca de la posibilidad de rentar la capilla que está en ese lugar. Y algo que ellos mencionaron en esa junta es que a ellos les gustaría que algún día nosotros nos pudiéramos unir como un ministerio para que juntos pudiéramos llevar a cabo la gran comisión de predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero mientras tenemos todas estas conversaciones, recordamos que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que el Señor quiere para su iglesia. Nuestra oración es que Él nos guíe para tomar una decisión que sea conforme a su voluntad, porque reconocemos que Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que edifica su iglesia para llevar a cabo sus propósitos y sus planes en el mundo, como Él lo ha hecho desde el principio y como Él lo continúa haciendo hoy en día hasta el día que Él regrese. Aquí en Hechos capítulo 2, Lucas, el autor del libro, narra los acontecimientos del día de Pentecostés, 50 días después de que el Señor Jesús resucitó y 10 días que Él hubo ascendido, o que Él ascendió al cielo. El tiempo de la promesa que Él le hizo a los apóstoles se cumple y el Espíritu Santo es enviado. Ese día se conoce generalmente como el nacimiento de la iglesia, ya que fue la llenura del Espíritu Santo que dio vida a la iglesia y la dotó con poder para llevar a cabo la gran comisión que el Señor le dio, que como ustedes recuerdan en Marcos 16:15 y Mateo 28:19 dice el Señor, hablando a sus discípulos, les manda que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y después en Mateo dice que id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Uno de los objetivos del mensaje de esta tarde es contestar 2 preguntas. La primera es, ¿qué es la iglesia? Y la segunda, ¿con qué propósito la estableció Dios? Desafortunadamente siempre ha habido confusión, tanto en la sociedad como en el ámbito evangélico, de qué es la iglesia y para qué existe.
Generalmente las personas piensan que la iglesia es un lugar donde las personas van para participar en actividades religiosas. Otros piensan que la iglesia debería ser una organización para el cambio social. Aún otros creen que la iglesia es un negocio, que el pastor es el jefe y los servidores son los empleados. Algunas personas asisten a la iglesia con el propósito de socializarse y hacer amigos, o para escuchar un sermón o un mensaje motivacional. Estos puntos de vista con respecto a la iglesia de Cristo están muy lejos de la realidad. La palabra iglesia proviene del término griego eclesia. La primera parte, ek, quiere decir fuera de, y la segunda parte, klesis, quiere decir un llamado. En la cultura griega esta palabra se usaba para referirse a un grupo de ciudadanos que eran convocados para reunirse y tratar con asuntos cívicos. Pero cuando se usa con relación a la iglesia de Cristo, se refiere al grupo de personas que recibieron el llamado divino de Dios para salir del mundo y ser trasladados al reino de su Hijo amado. Para salir de la muerte espiritual a vida eterna. De las tinieblas, como dice Primera de Pedro 2:9, a su luz admirable. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a la iglesia en Corinto, él dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30 dice que a los que Dios antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. De manera que la iglesia consiste de aquellas personas que el Señor conoció desde antes de la fundación del mundo. Él los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y en algún momento en su vida Él les hizo un llamado divino. Él los convocó, los llamó para que formasen parte de su iglesia. Si notan aquí en Hechos capítulo 2, Pedro, después de dar su discurso de Cristo a la multitud, le hace el llamado a arrepentirse y confiar en el Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Y les dice en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí en Hechos capítulo 2, vemos, como lo mencionaba antes, el nacimiento de la iglesia y la llegada del Espíritu Santo, que le dio poder a los discípulos para que proclamaran el Evangelio, para que llevaran a cabo la obra que el Señor Jesús comenzó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y ahora
por medio de la iglesia y por medio de el poder del Espíritu Santo, en esta era, Él continúa llevando a cabo lo que Él comenzó por medio de la iglesia. Y vemos cómo los discípulos empezaron a hablar en diferentes lenguajes cuando el Espíritu Santo los llenó, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. De manera que el Señor Jesús empezó a reconciliar y a restaurar lo que el pecado destruyó en el principio. Lo que el pecado hizo en el principio en la humanidad y después en Babel, cuando Dios confundió sus lenguas o sus lenguajes para que ellos no continuaran su pecado. De manera que el Señor aquí en Pentecostés comienza a restaurar lo que el pecado dañó en el Edén y comenzó a salvar a personas comenzó con el propósito de salvar a personas de toda nación, de toda lengua, de toda tribu y de toda lengua. Y lo vemos ahí. Esa es una de las razones por la que el Señor estableció su iglesia. De manera que la iglesia son aquellos que son a quien Dios antes conoció, predestinó y en algún momento de su vida llamó. Y mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo, respondieron en arrepentimiento y fe. Fue la obra del Espíritu Santo en ellos que obró para regenerarlos, para que ellos pudieran responder al mensaje del Evangelio en arrepentimiento y en fe para ser salvos. Otras características de la iglesia que podemos ver en estos versículos son las siguientes. Primero, la iglesia está formada por aquellos por quien Cristo murió, aquellos que participan de las bendiciones espirituales por su vida, muerte y resurrección. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que Cristo ganó a la iglesia con su propia sangre. Ese fue el precio que el Señor pagó para comprar a su iglesia o para redimir a la iglesia. Hechos 1:3 dice que Él se presentó a sus discípulos después de haber sufrido. Isaías lo llama varón de dolores. Hebreos 4:15 dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Así que el Señor Jesús sufrió por la iglesia. Él la compró con su propia sangre y Él sufrió desde su nacimiento hasta su muerte. Fue una vida de sufrimiento. Desde que el Señor Jesús nació, como ustedes saben, nació en un pesebre. No había un lugar donde se hospedara José y María. Y Él nació en un pesebre. Y cuando era un poco más grande, recuerdan que lo querían matar. Cuando era niño lo querían matar. Porque se enteraron que Él era el rey de los judíos. Más adelante en su vida, los maestros, los fariseos y los saduceos también lo quisieron matar. Recuerdan que aún uno de sus mejores amigos lo traicionó, Judas. Y la vida que el Señor llegó fue una vida de sufrimiento hasta la muerte.
hasta morir una muerte, y como nos dice la palabra, una muerte de cruz. Una muerte que estaba reservada para los criminales. Una muerte lenta y dolorosa. Y aún siendo inocente, aún no, como nos dice ahí, nunca pecó. Y ese es el precio que el Señor pagó por nosotros. Y eso es lo que nosotros recordamos cuando celebramos la cena del Señor. Recordamos lo que Él hizo. Recordamos el precio que Él pagó para comprarnos, para redimirnos. Recordamos su cuerpo a que Él entregó por nosotros y su sangre, su vida que Él derramó. Otra característica de la iglesia es que está formada por aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La iglesia es una iglesia, la iglesia de Cristo, a veces se refiere como una iglesia invisible. Una iglesia espiritual. La iglesia de Cristo es espiritual porque está compuesta de aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Y la razón por que le llaman la iglesia invisible es porque nosotros como seres humanos con nuestra simple vista no podemos saber quiénes verdaderamente han sido regenerados, quiénes verdaderamente han sido transformados, quiénes verdaderamente el Señor ha cambiado el corazón de piedra y les ha dado uno conforme a su voluntad. Cuando una persona llega a una iglesia, si una persona fuera a entrar a una iglesia y viera a todos los que están congregados en esa iglesia, diría, bueno, pues esta es la iglesia, esta es una iglesia. Pero esa es la iglesia visible, esa es la iglesia que se puede ver. Pero dentro de esa iglesia existe la iglesia invisible. Aquellos que han sido regenerados y tienen vida en Cristo Jesús. La iglesia invisible es también una iglesia católica, como se le llama, una iglesia universal. La iglesia de Cristo es una iglesia que se encuentra en todo el mundo y no está restringida a una denominación, no está restringida a una religión, no está restringida a una secta, sino que la iglesia de Cristo es una iglesia universal. Pero la iglesia de Cristo también está conformada de iglesias locales, como la iglesia que está aquí. Y la palabra nos dice que la iglesia de Cristo, como les mencionaba, en la iglesia hay trigo y en la iglesia hay cizaña. En la iglesia hay creyentes y en la iglesia hay no creyentes. Pero el Señor es el que va a separar esos dos cuando Él regrese. Y como ustedes saben, la iglesia también practica la membresía. Y muchas personas en la iglesia, personas creyentes y no creyentes, pueden ser miembros de la iglesia. Porque una clase de membresía no nos hace miembros de la iglesia, sino que
La clase de membresía sirve para que nosotros identifiquemos quiénes son miembros. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia invisible? Así que la iglesia, nosotros no venimos a ser parte de la iglesia simplemente porque tomamos una clase de membresía. Porque la iglesia es la iglesia espiritual, la iglesia invisible. Otras descripciones de la iglesia que la palabra de Dios nos dice es que la iglesia son los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Efesios 2:20 describe la iglesia como un edificio del cual Cristo es la piedra principal del ángulo, los profetas y los apóstoles el fundamento, y nosotros los creyentes somos piedras vivas que nos edificamos mutuamente. Efesios 5:23 y Colosenses 1:18 dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza y nosotros somos miembros. Ahora, ¿por qué estableció Dios la iglesia? Juan 4:23 y Romanos 12:1 nos dicen que la iglesia existe para adorar a Dios. Romanos 1:15 y Romanos 10:14 nos dicen que la iglesia existe para evangelizar a los perdidos y edificar a los creyentes. Así que la iglesia del Señor Jesús somos nosotros. Y el Señor continúa edificando su iglesia. Él la compró con su propia sangre. Y la iglesia es el medio que Dios estableció para que Él continúe reconciliando el mundo para sí mismo. Para que Él continúe reconciliando a los suyos para sí mismo. Para que Él continúe salvando a un pueblo para sí mismo, para su propia posesión. Así que nosotros, esta es una de muchas iglesias locales y nosotros participamos en esa obra como miembros del cuerpo de Cristo. No importa qué tan pequeño sea lo que tú haces, no importa qué insignificante pienses que tu servicio es. No porque no seas ojo, no quiere decir que no eres miembro del cuerpo de Cristo. No porque sirvas cuidando los parqueaderos, no quiere decir que tu trabajo sea en vano. Sino que cada uno de nosotros, el Señor nos colocó en la iglesia como miembros, como Él quiso. Y cada uno de nosotros tenemos una función en su cuerpo para edificarnos mutuamente y para que llevemos a cabo la obra que el Señor nos dejó, de predicar el Evangelio y hacer discípulos hasta el día que Él regrese. Así que, hermanos, con esto vamos a concluir este mensaje. Y otra cosa que me gustaría compartir es que como resultado de la obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas, en nosotros, la iglesia persevera, la iglesia continúa. La iglesia del Señor persevera porque Él es el que la está edificando. Y con la ayuda del Señor, si Él permite, en otro
en el futuro vamos a considerar todas estas medios de gracia que podemos ver aquí en Hechos 2, versículo 42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y si el Señor nos permite, vamos a en el futuro a estudiar cada uno de esos medios de gracia y cómo la iglesia persevera en esos medios de gracia que el Señor nos ha dado. Les pido que por favor me ayuden a orar para concluir este servicio. Señor, te damos gracias por tu favor inmerecido en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros y por permitirnos ser conocidos por ti, Señor, y porque te podemos conocer. Sabemos, Señor, que la salvación es por gracia, que no fue por algo que nosotros hicimos, que no fue porque nosotros la ganamos, no fue por nuestra inteligencia, no fue por nuestras capacidades, no fue porque somos mejores que otros, sino que fue por tu pura voluntad, Señor, de que tú nos salvaste, Señor, y nos colocaste en tu cuerpo como miembros. Señor, pedimos que tu Espíritu nos ayude a perseverar, Señor, hasta el fin, hasta que tú regreses, Señor. Ayúdanos a continuar la obra, Señor, que tú comenzaste, porque reconocemos, Señor, que somos débiles, pero en tu poder, Señor, podemos continuar y perseverar, Señor. Gracias te damos por la iglesia, Señor, por la iglesia que tú compraste con tu propia sangre y que tú estás edificando, Señor. Ayúdanos a poner en práctica los dones que tú nos has dado para la edificación, Señor, y que tú continúes glorificándote en medio de ella, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste abrir tu palabra, Señor. Pedimos que tú la apliques a cada uno de nosotros por la guianza de tu Espíritu, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.